Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Qué bueno que están por ahí. Hay 23 gentes conectados y bueno, qué bien, porque pues es nuestra última clase, se llegó el día, a ese día que se miraba tan lejano cuando iniciamos el curso, pero bueno, todo en la vida pues fluye, ¿verdad? Todo va caminando y el tiempo no es la excepción y pues estamos hoy justamente en este último encuentro virtual que va a ser por demás interesante previo obviamente al examen final, que como ustedes saben está programado ya para el próximo sábado, al menos el nuestro está para el próximo sábado y por cierto va a ser el primer examen que van a tener, ¿verdad? En la hora del curso, a las 8 de la mañana, siempre, como saben, los espero acá, ¿verdad? Para reunirnos previamente, platicar brevemente, muy brevemente, ¿verdad? Porque pues es una prueba de 30 puntos y es obvio que van a tener un poquito más de tiempo. Así que eso será el próximo sábado. Ya tienen ustedes los temas que van a estudiar, ¿verdad? Específicamente se los expliqué ahí en Classroom para que no se pierdan en el universo de temas que vimos durante el curso. Aunque en la prueba final, pues se puede evaluar todo el contenido, pero opté por indicarles exactamente qué es lo que vamos a evaluar y con gusto se lo repito. Periodismo judicial, que tiene que ver con la fuente de tribunales de justicia. Les pedí, les mandé un documento PDF, que es el que quiero que lean, sobre el tema, ¿verdad? Ahí está, en la cuarta unidad. Les pedí también que vieran, que analizaran y comprendieran un video de la periodista chilena Mónica González, que habla sobre periodismo investigativo, pero más que hablar de técnicas de cómo hacer periodismo investigativo, ella nos presenta un panorama general de cómo está la región latinoamericana en cuanto al oficio del periodismo en general y específicamente en cuanto al periodismo investigativo. Y presenta también un buen panorama, demuestra conocimiento incluso de nuestras realidades, de nuestros países, ¿verdad? Así que, por favor, véanlo con atención, escúchenlo, ¿verdad? Porque es, además que sé que les va a servir para la vida, pues obviamente es parte del examen final. Eso también está ahí en el apartado de videos en Classroom, es cuestión de que ustedes lo ubiquen. Los otros dos temas son toda la tercera unidad, aquí sí, ¿verdad? Donde hablamos de periodismo de datos, las fake news y el fact-checking, eso por favor repásenlo. Y por último, la ley de acceso a la información que platicamos así a grandes rasgos el sábado anterior y que tienen ustedes justamente allí en Classroom, en el apartado de cuarta unidad, la ley en sí, que es la que quiero que analicen, que es la que quiero que estudien, ¿verdad? Así que eso es, ¿verdad? Como anuncios para el día de hoy. Eh, Me gustaría verlos, aunque sea casi por última vez, porque ya solo nos queda el sábado. Así que a ver quiénes van a dejarse ver el día de hoy. Ahí estamos, gracias Sandra, Turquesa, Jessica, Sara. Perfecto, muy bien. Eh, a ver, Carol, ahí aparece Carol también, Carol Rachel, Walter, Isaías, muy bien. Bueno, a ver, siempre en las dos jornadas que tengo el privilegio de compartir con ustedes, tanto en la noche como los sábados, casi siempre me encuentro con compañeros, estudiantes que ya o están ejerciendo en algún medio de comunicación o están haciendo comunicación institucional en alguna empresa, en alguna institución gubernamental, en alguna ONG, y eso es por demás agradable, ¿verdad? Em, pues obviamente eso les da cierta ventaja, cierto conocimiento, ¿no? De la realidad eh, por encima de los demás, ¿verdad? Y siempre trato pues de reconocer eso y de darles de su lugar, darle su lugar a los compañeros que, insisto, ya están ejerciendo en algún medio, en alguna institución, en alguna ONG, etcétera, ¿verdad? En este grupo no es la excepción. Sé que hay compañeros que están ya en la práctica y una de ellas es
Turquesa Castellanos, que ustedes la tienen acá como compañera. Con Turquesa, déjenme decirles, pues nos conocemos de hace ratito, ¿verdad? Hemos compartido incluso fuera de la universidad en alguna institución haciendo comunicación, ¿verdad? Y pues yo le pedí, ¿verdad? Que nos compartiera parte de su experiencia, ¿verdad? Porque creo que es importante. Ella, pues, ha hecho comunicación institucional, ha estado del lado de las instituciones, ha estado también del lado del periodismo y tiene mucha experiencia. De hecho, ella se lo va a platicar, pues, pero ella, pues, está justamente retomando su carrera. Compartimos hace ya un par de añitos, hace poquito nada más, siempre en estas aulas, ¿verdad? En la modalidad presencial, obviamente. Y hoy pues tengo el privilegio de que nos volvemos a encontrar y qué bueno que en esta última clase que es especial, pues haya quedado el tiempito para que ella nos comparta pues esa experiencia que ella tiene en cuanto a hacer comunicación institucional, manejo de crisis, montaje de conferencias de prensa, ruedas de prensa, el trato con la prensa, la vocería, ¿no? O sea, eh, quizá esto se salga de la naturaleza de mi curso en sí, es posible, pero no se sale de lo que ustedes van a enfrentar allá afuera, que es lo más valioso, ¿verdad? Esto solo se ve allá en la práctica y creo que esa es la idea de hoy, hacer esta clase especial. Así que sin más, yo presento a Turquesa Castellanos y bueno, espero que les sirva, que les quede mucho de lo que ella les va a compartir y como siempre agradeciéndole Turquesa por su buena voluntad y su disposición. Adelante, le escuchamos. Gracias, licenciado. Buenos días a todos, compañeros. Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir con el licenciado, como ya lo dijo, y pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes un poquito de lo que he aprendido. Con toda humildad y con todo respeto me voy a dirigir hacia ustedes porque sé que muchos ya son profesionales, muchos están en el medio, muchos podrían tener muchos más conocimientos de los que yo tengo, pero les voy a compartir desde mi perspectiva los dos puntos de vista o desde las dos visualizaciones que tiene el periodismo, el manejo de la información. Y pues sin más preámbulo voy a iniciar con este tiempo o con este espacio que se me ha otorgado. Todas las preguntas que tengamos, pues me las pueden hacer al final o incluso si tienen alguna me la pueden ir haciendo. Hoy voy a presentar eh, algo que yo llamo el, el manejo de la información como la brasa caliente. Solo me indican si se ve la pantalla, por favor. Sí, se ve tu. Ok. Cuando se maneja información, ya sea tanto desde el lado del periodismo y del lado de las instituciones, pues las instituciones casi siempre cuando es una información negativa para la institución va a tratar de mantenerla de bajo perfil o va a tratar de mantenerla oculta. Y cuando se maneja la información del lado de los medios, si no hay intereses o no lleva una línea desde la alta gerencia de los medios de comunicación, pues siempre va a tratar de develar esa información. Bueno, vamos a empezar algo que ya hemos visto en el transcurso de la carrera, eh, qué son conferencias de prensa, qué son ruedas de prensa, pero voy a explicar un poquito sobre la diferencia que existe en estas dos. Pues la conferencia de prensa casi siempre es planificada porque lleva un orden, lleva un protocolo y generalmente en las conferencias de prensa se dan cuando hay un evento y nosotros queremos dar información o todo el preámbulo de este evento. Sigue un protocolo porque sabemos quiénes son los que van a dar la información, se hace una convocatoria de prensa, qué medios son los que han confirmado su asistencia, quiénes van a asistir y es aquí cuando vemos que existe prensa limitada, no porque haya un límite de número, sino porque a las conferencias de prensa generalmente asisten los medios que se acreditaron con anticipación
y pues se lleva un listado y se les permite el ingreso y son los que tienen más posibilidad de participación en la conferencia de prensa al momento de hacer las preguntas. Tiene una duración establecida. Las conferencias generalmente, dependiendo el tema y el tipo de evento, pueden durar entre 30 a 40 minutos o una hora máximo. Si se empieza a salir de los temas propios del evento, entonces podría extenderse un poco más, pero lo recomendable es que no dure más de una hora. Cuando es la conferencia de prensa, pues se lleva ese protocolo que les comento. Y los medios de comunicación saben que cuando hay una convocatoria, no sé si ustedes han escuchado, que dicen va a haber tal evento y va a haber conferencia de prensa tal, en tal hora. Entonces, se les invitan. Las conferencias de prensa se hacen con los artistas, con las empresas de gobierno, con instituciones tanto pues, públicas o privadas. La diferencia de la conferencia de prensa es que las personas que están allí dando la información saben qué medios van a llegar y se han preparado con anticipación para las posibles preguntas que puedan surgir. El trabajo que tiene el equipo de comunicación a nivel institucional es de alimentar o de proveerle toda la información a los funcionarios que van a dar la información. Incluso tienen que llevar la persona encargada, jefe de relaciones públicas o jefe de comunicación o la persona que está encargada de esa área, tiene que llevar un folder con las posibles cosas que se puedan salir del tema propio de la conferencia de prensa, porque tal vez hay un tema que podría ser de alto impacto, porque podría tratarse de algo de alguna de las áreas de la empresa que no se van a tratar precisamente, pero que en algún momento el periodista puede hacer la pregunta. Cuando hay una pregunta que ya es fuera del tema, es cuando ya se convierte en rueda de prensa. Les voy a compartir un video donde quiero que veamos detalles. Acá vamos a ver tanto del lado del funcionario como del lado del periodista, cómo se maneja todo eso. No perdamos detalle también en los funcionarios que están acompañando a la máxima autoridad a la conferencia de prensa. También veamos el lenguaje corporal, el protocolo que siguen, que ellos en algún momento pues están sentados y cuando ya los otros funcionarios saben que el funcionario principal va a dejar o va a terminar su conferencia de prensa, ya están de pie, sin que les diga ya terminó la conferencia. Ese es el protocolo que se sigue. Les voy a poner el video. Gracias, presidente. Buenos días. Hace unos días el Senado de la República dio origen a un cuerpo de seguridad para custodia del presidente, conformado por militares y marinos. En este sentido, bueno, todavía falta su reglamentación, pero ¿qué va a pasar de cara a la creación de este cuerpo que fue a propuesta de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano? ¿Qué va a pasar con la ayudantía? ¿Va a desaparecer? ¿La va a reasignar? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Voy a esperar, pero la verdad lo dije con mucha claridad. Se desaparece el Estado Mayor Presidencial, ya todos los elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa. Vamos a la polémica, que es buena, ¿eh? Cuidaban al presidente, y esto lo digo porque nos están viendo. Yo estoy seguro que en Piedras Negras y en Tlaxiaco y en Frontera y en Progreso y en Chínipas, Chihuahua, cuidaban al presidente 8,000 elementos. No
había un jefe de Estado en el mundo con un aparato de élite para proteger y servir al presidente. 8,000 elementos. Y era una élite. Hasta veían con malos ojos a sus propios compañeros del ejército y de la marina. Entonces eso se terminó y pasan al ejército para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Entonces, vamos a esperar a ver qué resulta de ese acuerdo. Yo no lo estoy pidiendo. ¿A usted no le gusta esa propuesta? No, yo dije desde el principio que iba a crear una ayudantía, la tengo, 10 mujeres, 10 hombres, para no mal acostumbrarse. Muchas gracias. Bien, como pudimos ver en el ese... novio o a la novia a la casa, Perdón. tocaba en la sala, y o sea, que guardar unas distancias Perdón. simpáticas y hasta tal hora, y cuando estaban de la novia a tal hora, entonces... Perdón. Como les comentaba, allí pudimos observar cuál es el protocolo de prensa. Vimos desde el momento en que está el presidente hablando, hay un montaje específico, la prensa está delimitada a cierto lugar. Pudieron ver que al principio los funcionarios que acompañaban al presidente de México en este momento estaban sentados, y cuando ya él se estaba casi despidiendo, pero todavía no había terminado su discurso, los funcionarios ya estaban de pie. ¿Quién decide qué funcionarios van a acompañar al presidente en una rueda de prensa, en una conferencia de prensa, perdón? Pues el presidente, la máxima autoridad, asesorado por el jefe de comunicación o el jefe de relaciones públicas. Porque es importante que sepamos esto. Y es ahí donde hace match con el periodismo especializado, porque muchos de los compañeros que están aquí o ya fungen como jefes de comunicación o ya están en los medios. Muchos de los que están aquí o estamos aquí vamos a ir a fungir esos puestos, a ser parte de los medios de comunicación o a ser de las áreas de comunicación de las empresas. Y son personas que tienen que ver con el tema y que en algún momento le pueden asesorar y dar la información al máximo funcionario. Ahora voy con los medios. La periodista sabía qué preguntar y en qué momento preguntarle. Si se dieron cuenta, cuando finalizó la conferencia, se levantaron los funcionarios, él cerró, muchas gracias, se va, tiene un área de salida, no va a salir de cara a donde están los medios, sale en una puerta alterna o tienen un área específica para salir los funcionarios, no van a salir donde van a estar todos los medios, pero los medios siempre se quedaron tomando fotos, tomando video de esos últimos momentos que a veces en los medios de comunicación o en las noticias reales ya no se ven, pero que muchas veces nos pueden dar información cuando terminó la conferencia. Y si nosotros nos perdimos de un momento, de alguna mala mirada o de una cara o de un regaño que hicieron en público, ¿por qué hicieron eso? Entonces, como medios tenemos que ser un poquito más observadores y no solamente ir a cubrir la fuente que nos pidieron, sino saber qué es lo que vamos a ir a preguntar. Pero para eso tenemos que saber qué cosas está haciendo la empresa. Voy a continuar con la presentación y ahora aquí viene la diferencia que marca conferencia de prensa y la rueda de prensa. Esta puede surgir incluso de una conferencia si hay funcionarios ahí que vayan a tratar un tema de alto impacto, pero esta se va a dar de una forma improvista.
Es un protocolo bastante flexible, pues porque no lleva una planificación como tal. Cuando dice se va a dar una rueda de prensa, pero ya tenemos poco tiempo para dar la información desde el lado de las instituciones, vemos que la prensa ya está ahí, ya está en la sala, ya está esperando y quieren la información ya. Entonces, eso prácticamente ya es una rueda de prensa, porque no existió una convocatoria, pero los medios se enteraron de que hay un tema de alto impacto que surgió. Por ejemplo, esto es un ejemplo, no es que no sé, se esté dando, pero el Ministerio de Gobernación. Elementos de la policía roban armas que pertenecen a la institución. Inmediatamente los medios van a ir a abordar al alto funcionario. Esto no le va a dar tiempo a él de prepararse con tanta información, más que recabar en el área donde están los policías o donde ellos estaban cubriendo. ¿Quién dijo que se habían robado las armas? O sea, todos estos elementos es comunicación que se lo tiene que dar al funcionario para que él pueda dar la conferencia de prensa o se lo dé al vocero. La prensa es ilimitada y aquí es mucho más activa porque participa más, pregunta más, es más incisiva. Si ustedes ven esta gráfica o esta diapositiva, acá abordaron al funcionario. Esta es una funcionaria de España y le están haciendo una pregunta. Ella iba saliendo de una conferencia de prensa y no precisamente ella estaba dando la conferencia de prensa, pero los medios sí sabían de que hay un tema de alto impacto y que ella lo sabía. Entonces, los medios se dejaron ir con ella. La duración de esta rueda de prensa es más breve porque se va dando sobre la marcha, en el camino. Vemos muchas veces en el Congreso de la República que sale algún diputado o algún funcionario que fue citado y los medios se le van encima. Esas son las ruedas de prensa y ellos ya tienen que manejar esa información. Y los responsables de darles esa información son los jefes de comunicación y relaciones públicas para que ellos sepan de qué se está hablando, de la institución. Muchas veces no se tiene que saber todo, pero por lo menos tener detalles. Y es aquí donde entra pues esta parte de la rueda de prensa. Y les voy a presentar un video que fue bastante épico acá en Guatemala. Y hay muchos más, por supuesto, pero esto es para fines educativos y pues les voy a presentar esto y ustedes se van a dar cuenta de todos los detalles, los pormenores, y no existe un protocolo que indique qué medio va primero y qué medio va después. Señora Fiscal General, señor comisionado, abrimos el espacio a las preguntas de los medios de comunicación. Ya conocen la dinámica, tenemos un micrófono ubicado a un costado de este salón para las preguntas que tengan para la señora Fiscal General y para el señor comisionado. Iniciamos con la periodista Sonia Pérez de la Agencia Internacional de Noticias, Prensa Asociada. Continuamos con Ángel Sachs de Nuestro Diario. Señor comisionado, una pregunta. ¿Podemos hablar que esta era una estructura municipal o que estaba dentro de la municipalidad donde se gestó todo esto para financiar la campaña electoral del señor alcalde y así lograr la reelección? España. Ya no hay respeto. Que se sepa que estos dos individuos sepan que voy a seguir apoyando al presidente de la República. La sensación del momento, el paso del mono macho. Yo me someto a cualquier investigación y sométanse ustedes a quitar el fuero especial. Usted es el funcionario, usted es el servidor. Pueden quitar a la conferencia. Pero cállese. Que vengan con los pañuelos, todo el mundo dice. Con la Bien, fue un poco gracioso. Revisamos que es un video un poco gracioso. Los videos los tuve que cortar pues para que ustedes pudieran darse cuenta cómo se manejan esos protocolos y esas diferencias
entre rueda de prensa y conferencias de prensa. Y como les comenté, en el segundo video vimos que el alcalde metropolitano estaba en la conferencia de prensa que estaba dando Iván Velázquez y Tel Maldana, y estaba hablando sobre el caso de corrupción y financiamiento para campaña electoral y para la reelección de alcalde. Entonces él se fue a meter a la conferencia de prensa. Los medios en ningún momento dejaron de cubrir la conferencia de prensa, sin embargo ya tenían la atención puesta en que el otro funcionario del que estaban hablando ya estaba ahí presente. Entonces lo que se hace en ese momento como medios de comunicación, si solo lleva una cámara, solo va un periodista, están los otros colegas. Por eso es importante saber quiénes son mis compañeros del medio, quiénes están cubriendo tal fuente, porque no a todas las instituciones las cubre la misma fuente. Entonces, saber quién me puede apoyar, que no haya perdido atención a lo que estuvo dando la conferencia de prensa y automáticamente cambió a la rueda de prensa. Tuvieron la cobertura de las dos áreas. Este fue un video pues, algo gracioso, y por eso el medio tiene que conocer sobre el ámbito y la situación en la que se está dando una noticia. Vamos a continuar con la presentación y vemos que ahí es importante el papel del vocero. ¿Logran ver? Perdonen. Sí, turquesa. Ok, gracias. Bueno, entonces es aquí donde el papel del vocero es importante, porque el vocero tiene que saber lo que está pasando dentro de la institución en todas las áreas de operación, áreas administrativas, y tiene que manejar esa información aunque no salga en los medios. No solamente existe, no sé si ustedes han escuchado que existe un resumen de noticias, un monitoreo de medios dentro de las instituciones, pero eso solamente son noticias que salen en los medios y que se hacen de acuerdo a lo que están hablando de la institución que estoy representando. Pero el vocero tiene que anticiparse a lo que le van a preguntar. Tiene que saber qué podría salir mal en una institución y qué posibles respuestas podría dar, porque el vocero tiene la obligación y la función clave de dar un discurso claro y conciso. Todos los que se gradúan de comunicadores pueden fungir este papel, pero no todos son los idóneos para hacerlo. Por eso es que cuando las instituciones eligen un vocero, no importa si sea publicista, sea periodista o sea locutor, tiene que ver que sea una persona que proyecte la imagen institucional, que tenga un discurso claro, porque puede tener mucha habilidad para hacer diseños o puede tener mucha habilidad para hablar bonito, pero al momento de dar una entrevista, o va a hundir más a la institución o él va a empañar la imagen de la institución. Entonces, el vocero tiene que reforzar los mensajes claros. Tiene que, primero, trabajar muy de la mano con la autoridad de la institución y saber cuál es la línea o el enfoque que le quieren dar a esa institución y reforzar esos mensajes claves. Y de esto se va a valer para hacer diferentes campañas en redes sociales, ya sea posts, ya sea videos, ya sean spots o campañas que vaya utilizando de diferentes canales de difusión. Su lenguaje verbal va a hablar muchísimo, porque si él no está seguro de lo que está diciendo, los medios se lo van a comer vivo. Y nosotros de este lado, como periodistas, como medios, vamos a decir, es que estaba sudando, estaba nervioso, no sabía los datos, no me proveyó la información. ¿Por qué será? ¿Qué está ocultando? Entonces, vemos ahí la importancia del lenguaje no verbal y la proyección de imagen pública. El vocero no se puede dar el lujo de venir y estar tomando o fumando en la vía pública, aunque lo haga. Lo puede hacer aunque lo practique, perdón, lo puede hacer en áreas específicas donde no se vulnere la imagen tanto de él o
de la empresa a la que representa. Tiene que tener esa buena proyección de imagen pública. Hace tiempo vimos que un vocero estaba tomando con medios de comunicación. Entonces esto se vio muy criticado porque se le volvió todo. No, nunca dañaron a los medios porque los medios nos vamos a proteger nosotros mismos. Pero lo que salió es que él estaba tratando de comprar a los medios. Pero lo que no se dijo es que ellos eran amigos desde básicos y que se reunían todos los fines de semana a tomar una cerveza. Siempre va a tener la buena disponibilidad al diálogo y va a tener pacto con la prensa. Cuando nosotros queremos una versión oficial, siempre nos vamos a ir con el vocero o con la autoridad máxima de la institución o la que designe la máxima autoridad. Puede ser el jefe del departamento, el jefe de la dirección, que vaya a dar esa información oficial. El vocero va a tener que tener el control de sus emociones. No puede permitirse enojarse en público aunque lo estén atacando. No se puede tomar nada personal porque en el medio andamos. Ahí sí que en el medio andamos y nos vamos a conocer y las instituciones o los puestos en las instituciones no son eternos. Entonces, el vocero, además de todos los conocimientos de comunicación que tiene que tener conocimientos en psicología, manejo de masas, de convencimiento, de imagen pública y cómo controlar, cómo debatir, cómo rebatir la información y revertir la información que a veces nos están dando, nos están lanzando. Para esto, pues, no es algo que se logre de la noche a la mañana, no basta solamente con hablar ante las cámaras, sino cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y qué voy a decir. Ahora bien, ¿qué quiere el periodista de un vocero? Ahí ya nos vamos a la parte de nosotros como comunicadores o como profesionales del periodismo. Nosotros estamos buscando una información oficial. Yo no me voy a ir con doña Chonita que vio todo, aunque si es yo no voy a ir con ella si ella vio todo, pero yo lo que quiero es la información oficial de la empresa. Eso me puede servir como una fuente alterna, una fuente de respaldo, pero la versión de ella no va a ser una versión oficial porque las versiones oficiales solo las dan las instituciones y pues los representantes de ellas. Buscamos como periodistas respuestas claras. Tenemos que tener un contenido de calidad, algo que aporte de nuevo algo nuevo a la noticia, algo de información que se le vaya a dar a la población, datos y cifras exactos. Aquí me voy a detener un momento. Los voceros o los representantes de las instituciones no se pueden dar el lujo de decir hay aproximadamente 500 millones de niños desnutridos. No, no se puede dar esa libertad. Tiene que decir cifras exactas para que a voz del periodista, en el momento que él sea reportero, periodista de medios escritos o radiales o digitales, pues el periodista sea el que diga, son acerca de 500 millones de niños que están muriendo de desnutrición y la cifra va a un aumento. Entonces, pero es el periodista tiene que tener los datos y las cifras exactas. Y es aquí donde hacemos el match con la clase que se nos dio sobre el periodismo de datos. Necesitamos datos concretos, datos exactos, con sus puntos y sus comas. Y lo que busca el periodista es la verdad. Por eso es que tenemos que escuchar varias versiones, empatarlas, cotejarlas y ver si hay pruebas fidedignas que nos digan que lo que nos está diciendo el vocero o nos está diciendo la autoridad es la verdad. Ok, les voy a comentar aquí algo sobre un periodista que se puso nervioso al momento de hacer una entrevista. Perdón. Buenas noches. Yo tengo las siguientes preguntas.
a inicios de abril, representantes de su gobierno se comprometieron con el Fondo Monetario Nacional a hacer un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB en el periodo de 2021 a 2024. ¿Cómo van a hacer ese ajuste? ¿Va a aumentar el IVA? Mi otra pregunta es, ¿cómo sostienen esta premisa de que la recaudación de impuestos aumenta a 343 millones de dólares si el PIB se desploma 9 puntos y el desempleo y la pobreza tienen cifras récord? ¿Y cuál es el plan B si no logran venderlos o colocar los 1.343 millones de dólares con los cuales... No te he interrumpido, te estás poniendo eso solito. No, yo solo quiero saber cuál es el plan B si por el deterioro de los indicadores económicos los inversionistas no adquieren los 1.343 millones de dólares que necesitan para financiar el déficit fiscal del presupuesto 2021. Y lo último, que tiene que ver con por qué nombró al director de la policía, que debe ser apolítico, en un cargo político, que en el viceministerio de Seguridad. La ley de la policía dice de que el único cargo compatible es la docencia. La intención es blindarlo o darle inmunidad por incumplir las órdenes de la Asamblea Legislativa de llevar al ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la comisión ad hoc. Dale un vaso de agua, muchacho. No pueden vaya. Bien, gracias por las preguntas. La primera, de verdad, hagan algo. La primera pregunta, sí, un cafecito. La primera pregunta, el tema del Fondo Monetario, nosotros a piernas, muertos, les quebraban las cámaras, les quebraban los micrófonos, las grabadoras, salían con las cámaras destrozadas, los agarraban a balazos, literalmente. Bueno, un diputado de Arena, va a decir eso antes, no, un diputado de Arena hace poco agarró y casi que bailó con un periodista y lo aventó por allá. ¿Cuándo aquí le hemos tirado balazos a un periodista? Nada, ni siquiera un vaso con agua. Hasta le damos agua al que se pone nervioso. Y bien, pudimos ver ahí que el funcionario se da la libertad de poder burlarse del periodista porque no tiene manejo claro de la información o se ve como intimidado de lo que está haciendo o lo que quiere preguntar al medio o lo que quiere preguntarle al funcionario. Perdonen, ¿pueden ver mi pantalla? No. No se ve. No. Permítanme. No me dejó seguir presentando. Bueno. Perdonen, ahora sí. Como pudimos ver ahí en la entrevista, el presidente, ¿ahora sí se ve? No, seguimos sin verla, Turquesa. Ay, fíjate que no me saca. Bueno. Vemos que el periodista se puso demasiado nervioso. Podía tener cierto conocimiento de la información que quería obtener del funcionario. En este caso era el presidente de El Salvador. Este presidente tiene un excelente, muchos lo tildan de dictador, de prepotente y todo eso, pero tiene un excelente equipo de comunicación que siempre le está abasteciendo de la información de todos los posibles ministerios. Incluso él tiene un mapeo de actores, pero desde el funcionario hacia los medios. Sabe qué periodistas cubren su fuente, sabe qué personas son los dueños de los medios, saben qué personas, qué han hecho esas personas en el ámbito profesional. Ay, gracias, Rick, muy amable. Vamos ahí, en esa. Gracias. Sabe qué están haciendo. Entonces, es aquí donde también encajamos y vamos uniendo todos los periodismos, porque
no lo vamos a ver por separado ya en la práctica. No lo vamos a ver, en la práctica vamos a tener que cubrir diferentes fuentes, vamos a tener que cubrir a diferentes funcionarios, algunos que van a hablar, otros que van a ser prepotentes, otros que van a ser abusivos, otros que incluso escucharon ahí al presidente de El Salvador, que un diputado se puso incluso a forcejear con un periodista. Un periodista está vulnerable a todo eso. Y tendría aquí unas recomendaciones de algunas películas que nos pueden dar un panorama sobre cómo es el periodismo en la actualidad, cómo revertir todas esas informaciones que manejamos, tanto desde los funcionarios o desde los medios. La caja china es una estrategia que se aplica tanto por entidades de gobierno, entidades del sector privado, para revertir una información que está dañando la imagen institucional o la imagen de un político, la imagen de un funcionario. Otra película muy recomendada es Todos los hombres del presidente, porque generalmente los temas de alto impacto tienen que ver con entidades de gobierno y que van a afectar específicamente a la población de un país. Vamos a avanzar con la otra, licenciada, por favor. Y el periodista no se puede dar el lujo de no saber lo que está pasando en el entorno. No nos enfrasquemos solamente en las cuatro paredes de una oficina, sino que salgamos a ver lo que está en el ambiente, incluso lo que traspasa nuestras fronteras. Es aquí donde se aplica esta película Territorio Comanche, que habla sobre el periodismo bélico. Ahorita vemos que en Rusia hay un conflicto bastante grande y muchos periodistas son enviados especiales para ser periodistas de guerra y para cubrir estas fuentes. Y ellos tienen que saber también un protocolo, cómo comportarse no solamente en un territorio que no es su país, sino cómo se maneja el periodismo en esos lugares. Porque lamentablemente incluso podemos ver que en México han habido asesinados 9 periodistas en lo que va del año. Entonces, todas esas cosas el periodista las tiene que saber. ¿Por qué? Porque es una información que tiene que ir a conseguir, pero sin ponerse vulnerable él y ser parte de una noticia. Ahora, ¿cómo se da la política o la dinámica del periodismo, de los medios de comunicación en los países latinos? Y aquí se acopla bastante bien lo que es la dictadura perfecta. Acá se maneja nuevamente la estrategia de la famosa caja china, que es revertir los papeles. La imagen de un funcionario salió dañada por actos de corrupción, pero si no tenemos una información clara, vamos a revertir esa información. Vamos a revertir los papeles para que lo que están hablando mal de mí lo vamos a mermar, y si no hay una situación que podamos aprovechar en el ambiente, la vamos a crear. Esto lo estoy hablando desde el lado de los funcionarios. Y del lado del periodismo, tenemos que saber cómo funciona para saber qué preguntar, cómo indagar, y para saber cuándo se está aplicando esta famosa caja china, porque entonces no nos van a engañar y así vamos a poder tener la información pertinente. Y la última diapositiva, por favor. Y pues con esto me quedaría. No se mata la verdad matando periodistas. Los medios de comunicación, como periodistas, tenemos el poder de colocar y quitar gobiernos en todo el mundo. Con esto me quedo, compañeros. Gracias por su atención. Gracias, licenciado, por el espacio. Espero haber aportado un poquito de lo que sé. Hay personas pues que pueden saber mucho más, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues acá estoy. Gracias, Turquesa, por su participación, por compartir sus experiencias y pues momento para las preguntas, no sin antes indicarles que ahí les puse que anoten su
su asistencia al día de hoy. Vamos a pasar lista por ser la última clase. Y bueno, es momento para sus inquietudes, para sus preguntas, compañeros. Buenos días, Turquesa. Yo tengo una pregunta. Tú decías que para las conferencias de prensa podría ser el protagonista, digamos, quien cite a una conferencia de prensa, algún deportista, artista, político. Mi duda es, ¿una persona común, por ejemplo, alguien como nosotros, podría citar a una conferencia de prensa? Gracias, Rosa, ¿verdad? Sí, gracias, Rosa. Fíjate que sí se puede, pero cuando hay un tema, por ejemplo, esto es un ejemplo lo que voy a dar. Se puede hacerlo de manera individual, pero cuando hay una nota de impacto en la sociedad, voy a decir un tema que ahorita creo que todo el mundo está familiarizado con eso. El papá de Devani, que fue asesinada o que se encontró en un estanque de un hotel. Hay varias investigaciones y el papá pues ha llamado a conferencia de prensa porque es un caso de feminicidio. Entonces, nosotros como personas individuales podemos llamar a conferencias de prensa y podemos citar a la prensa siempre y cuando tengamos que dar una noticia de relevancia. Incluso lo puede hacer una vecina que haya organizado a un grupo de padres de familia o grupo de vecinos de algún sector porque no existe el servicio de agua o el servicio de luz o algo. Sí se puede convocar a la prensa desde ese punto, pero tiene que haber un tema que involucre o que le interese a los demás. Pero sí se puede hacer siempre y cuando se haga de esta manera. Gracias, Turquesa. Sí, yo aporto a eso y justo, o sea, ahí tienen que recordarse ustedes de las características de una noticia. Si es algo de impacto, si es algo que está afectando a una colectividad y ustedes consideran que va a tener jale, como decimos en Buen Chapín, con la prensa, obvio que lo pueden hacer. Ahora, si es algo que solo me afecta a mí, ¿verdad? Seguro nadie me va a cubrir, ni siquiera el cuate que tiene su página de Facebook en la comunidad, por decirles algo, ¿verdad? No. Bueno, adelante con alguna otra inquietud, compañeros. Nos quedan un par de minutos todavía. Bueno, pues veo que ya no hay inquietudes. Espero que todo haya quedado claro. Espero que sirva de mucho el aporte, la participación de Turquesa, que le sirva, como digo, no para el curso. Al final de cuentas, pues ya definimos qué es lo que vamos a evaluar en el examen final, pero la idea de esto es porque es algo que estoy seguro que les va a servir para la vida, ¿verdad? Algo que no, difícilmente lo vamos a encontrar en algún libro de texto o en algún PDF. O sea, esto es la pura vivencia y solo se aprende estando allá afuera, ¿verdad? Teniendo ese recorrido, esa experiencia, ese contacto, tanto del lado de las instituciones, de las empresas, como del otro lado, estando en los medios, ¿verdad? Así que así terminamos. Gracias, Turquesa, otra vez por su tiempo y por su disposición y pues compañeros, gracias por estar aquí en esta última clase, previo a nuestro, ya que será el último encuentro el próximo sábado con el examen final. Gracias, Turquesa, que tenga buen día. Gracias, licenciados, gracias compañeros por su atención, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Bueno, nos vemos el próximo sábado, compañeros, cuídense mucho. Gracias, Lick. Buen día. Feliz sábado, Lick. Buen fin de semana, Lick. Gracias. Gracias, licenciado.